Si el versículo que considerábamos la semana pasada, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, os decía que era uno de los versículos más conocidos de Filipenses, uno de los versículos que hoy vamos a considerar en este sermón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es sin lugar a dudas el versículo más conocido de esta epístola. Y me atrevo a decir que no solo es uno de los más conocidos, sino uno de los más mal interpretados de toda la Escritura, dado que en la mayoría de los casos se le suele quitar este versículo de su contexto y se convierte en un pretexto. La semana pasada decíamos que Pablo, una vez que recibe de Epafrodito, por un lado, un donativo económico y por el otro lado, un informe bien suntuoso de la vida espiritual de la iglesia en Filipo, pues decide escribir lo que nosotros conocemos como la carta a los filipenses, con la finalidad primordial de agradecerles, por un lado, que hayan reanudado su compromiso económico para con él, y por otro, el de hacerle llegar pues 4 llamados concretos, uno por capítulo, para que esta iglesia continúe creciendo espiritualmente tanto de forma individual como también de forma eclesial. En cuanto a estos 4 llamamientos, deciros que consistían el primero en tener un comportamiento digno del Señor. El segundo llamado, capítulo 2, era ser de un mismo sentir. Hemos leído parte de él en esta mañana en la Santa Cena. El tercero es un llamado a estar firmes en la fe, y el cuarto es un llamado a vivir una vida caracterizada por el gozo y por la paz. Nuestro pasaje está centrado dentro de ese llamado a vivir una vida caracterizada por el gozo y por la paz, a pesar de las circunstancias que nos puedan rodear y que sean además adversas. Tal era el caso de la vida de Pablo. En el momento de escribir la carta, como sabéis, él estaba encarcelado. Y también era la realidad de la iglesia de Filipo en ese momento que ellos recibían la carta, pues la iglesia estaba sometida a una fuerte presión y opresión de todo el entorno en el que estaba esta iglesia. Y en medio de ese contexto es que Pablo afirma ese poderoso y conocido versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es precisamente a la luz de ese contexto es que nosotros tenemos que interpretar este conocido versículo. Os invito pues a leer juntos el pasaje que meditaremos esta mañana, Filipenses capítulo 4, versículos del 8 al 13, bajo el título llamado a vivir bajo las claves que proporcionan paz y gozo. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es significativo cómo empieza nuestro pasaje. El primer versículo de nuestro pasaje dice, por lo demás, hermanos. Una expresión que equivale a decir, finalmente. Pablo se dispone a concluir. Se dispone a concluir su carta de agradecimiento, su carta llena de llamamientos, y en esa conclusión va a dar 3 claves para tener una vida caracterizada por el gozo y por la paz. Estas claves son pensar adecuadamente,
actuar correctamente y vivir bajo la dinámica del contentamiento. Pablo en el versículo 8 nos muestra su primera clave para vivir una vida caracterizada por el gozo y la paz. Y nos dice que es pensar adecuadamente. Y para ello nos da una relación de 8 pautas éticas de las cuales no solo se debe de conformar nuestro pensamiento, sino además tiene que condicionar nuestro comportamiento para acabar resultando una realidad el vivir bajo la dinámica del contentamiento. Consideremos de una forma breve esas 8 pautas ética cristiana que debe haber en toda vida. Primero dice Pablo que tenemos que pensar solo en lo que es verdadero. Esto es, en aquello que está relacionado con la verdad de la palabra de Dios, lo cual implica que las verdades de este mundo, los parámetros de este mundo, los parámetros ético-morales de esta sociedad no son verdad y por tanto no deberíamos considerarlos como válidos para fundamentar nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras acciones. En segundo lugar, nos dice que tenemos que pensar solo en lo que es honesto. Otra manera de traducirlo es lo que es respetable, lo que es decoroso. Al hacer tal cosa, eso va a influenciar en nuestra manera no solo de pensar, sino también en nuestra manera de hablar. Eso se notará y se evidenciará en el decoro de nuestras conversaciones, de nuestros modales, de nuestros comportamientos. En tercer lugar, nos dice que debemos de pensar solo en lo que es justo. ¿Y qué es justo? ¿Qué es lo justo? Pues lo justo es aquello que Dios aprobaría, con lo que Dios estaría de acuerdo. ¿Y qué es lo que Dios está de acuerdo? ¿Con qué es lo que Dios aprueba? Pues lo que Dios aprueba es aquello que está dentro de su voluntad, Y esa voluntad está expresada claramente en la palabra de Dios. En cuarto lugar, se nos dice que hemos de pensar solo en lo que es puro. Esto es, en lo que es moralmente irreprensible, sin mancha. Nuestra mente tiene que estar llena no de cosas sucias, de cosas inmundas, sino estar llena de santidad, de pureza. Hemos de eliminar todo lo que sea impuro. En quinto lugar, pensando solo en lo que es amable. La consecuencia de tener pensamientos puros, de tener pensamientos positivos, es que se refleja en actos puros, en actos correctos, en actos santos, en actos no contaminados por el pecado, un comportamiento que a la fin de cuentas refleja el amor de Dios por cada uno de nosotros. En sexto lugar, Pablo nos dice que hemos de pensar solo en aquello que tiene buen nombre, o que es lo mismo, que tiene muy buena reputación. En séptimo lugar, nos dice que hemos de pensar solo en lo virtuoso, si hay alguna virtud. Esto es, en todo aquello que tiene valor moral, valor espiritual, aquello que tenga excelencia moral y espiritual. Es en ello que tenemos que pensar. Y finalmente nos dice que pensemos solo en aquello que es loable, que es digno de alabanza. Esto es, en aquello que provee y trae gloria a Dios. Si tuviéramos que aglutinar todos estos 8 pensamientos en uno solo, yo diría que nuestra forma de pensar debería estar condicionada por la verdad. Si nos damos cuenta, todos y cada uno de estos 8 características, pautas, están relacionadas de una forma u otra con la verdad. Y aquí la gran pregunta que todos se hacen, ¿no?, o que muchos filósofos se han hecho: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pues esta gran y crucial pregunta, yo creo que para un verdadero creyente debería ser fácil dar respuesta. ¿Qué es la verdad? Pues la verdad es aquello que está revelado en la palabra de Dios. Tan fácil y tan claro como eso. Eso es la verdad. Y si eso es así, que lo es, eso nos obliga a todos los creyentes a conocer bien la verdad, a conocer bien la palabra de Dios. Nos condiciona a que todas nuestras decisiones
todas las que tomamos a lo largo del día, ya sean grandes o pequeñas, todas tienen que ser tomadas en cuenta en relación a la verdad revelada por la palabra de Dios. Es por ello que en alguna ocasión he afirmado que todo creyente debería tener instalado en su mente la palabra de Dios, ¿no? Hablando en términos así informáticos, este idioma que nuestros jóvenes y adolescentes pues conocen bien, los creyentes deberíamos bajarnos la app, ¿no?, de la palabra de Dios, instalarla en nuestra mente, en nuestro sistema operativo y darle la orden a ese sistema operativo de que todas nuestras decisiones estén tamizadas, estén condicionadas por la verdad de la palabra de Dios. Es decir, que todo lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos pase en el filtro de la palabra de Dios. Y si algo no pasa por ese filtro, pues que vaya a la bandeja de spam, a la bandeja de basura, y de allí la eliminamos, de allí la quitamos. Esa es la idea, ¿no? Bien, dicho esto, lanzaros una pregunta crucial, importante. ¿Es posible que un creyente, con todo de ser creyente, no esté viviendo una vida caracterizada por el gozo y por la paz? ¿Es posible tal cosa? Lamentablemente la respuesta es que sí. No son pocos los creyentes que, con todo y ser verdaderos creyentes, no han integrado la palabra de Dios en su mente, no se han instalado la app en su cabeza. Y durante la semana, la verdad es que no piensan en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que es virtuoso, loable o digno de alabanza. No piensan en ello. Durante la semana son muchos los creyentes que parece que cambian de chip, que se instalan otro sistema operativo, el sistema operativo de este mundo, con los valores de este mundo, y durante la semana pues toman las decisiones conforme a los valores, a los principios de la sociedad, y eso pues condiciona no solo lo que piensan, sino también lo que hacen y, cómo no, aquello que sienten. Y un creyente que piensa como el mundo piensa, por mucho que sea creyente, no vivirá conforme a la voluntad de Dios, no vivirá conforme al sentimiento que Dios quiere que tengamos, y por ello estará condicionado su forma de hacer y su forma de sentir, y el gozo y la paz no será algo que estará viviendo como una realidad cotidiana en su vida. ¿Por qué? Pues porque no está alineada su mente con la mente de Dios, no está alineada su mente con la verdad de Dios, no está viviendo bajo esos parámetros, y al no estar viviendo bajo esos parámetros, la palabra de Dios no le puede estar influenciando para bien, para, en medio de cualquiera de las situaciones que esté viviendo, experimentar gozo y paz por mucho problema y mucha adversidad que haya a su alrededor. Si la primera clave para tener una vida caracterizada por el gozo y la paz es en aquello que pensamos, la segunda es en aquello que practicamos. No solo hemos de pensar adecuadamente, sino que hemos de actuar correctamente. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Del pensamiento se pasa a la acción, lo que aprendisteis. La primera idea que quisiera destacar es que del pensamiento que tenemos, lo tenemos que llevar a la acción. Y muchos somos los creyentes que tenemos muy buenos pensamientos, tenemos muy buenas ideas, incluso intenciones, pero es que no acaban de concretarse en acciones. Y Pablo no era de este tipo de personas, y desea que ninguno de nosotros seamos personas que solo pensamos y no
actuamos. Él dice que de lo aprendido y de lo recibido y de lo oído, esto haced. Pablo nos invita primero a prestar atención y nos dice que para aprender algo primero lo hemos de oír y después de oír lo hemos de recibir para finalmente ¿qué? Llevarlo a la práctica, para hacerlo, que es lo mismo que obedecer. Los filipenses en su día no solo escucharon la predicación de Pablo, la enseñanza de Pablo, sino que además la recibieron. Esto es, la aceptaron como buena, y por ello el paso último y lógico era practicarlo, vivirlo conforme y en coherencia a lo que ellos habían aprendido, a lo que habían oído, a lo que habían recibido. De ti y de mí se espera lo mismo, que lo que hemos aprendido, lo que hemos oído en tantas y tantas predicaciones, lo recibamos, lo integremos en nuestras vidas, y que no solo sea integrarlo, no solo sea oírlo, sino que además lo llevemos a la práctica, lo llevemos a la acción. La letra de una de las canciones de Marcos Vidal, que muchos de vosotros sabéis que para mí es uno de esos cantautores evangélicos preferidos, pues en una de sus canciones él dice: ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Y yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, amados hermanos, que no acabamos de reaccionar? Que solo en algunas ocasiones nos emocionamos, dejamos que la palabra toque nuestra emoción, pero que no acabamos de cambiar. Nos pasa que no damos el último paso, que del pensamiento no lo llevamos a la acción. Lo que aprendisteis, oísteis y recibisteis, dice Pablo, no fueron solo palabras encarnadas, es que las visteis en mí, no solo fueron palabras. Pablo, con su ejemplo, dice, es que yo encarné estas verdades, yo os las mostré, y lo que os estoy pidiendo es que sigáis mi ejemplo, que encarnéis de la misma manera que yo he encarnado estas verdades, que vosotros también las encarnasteis. Creo que la enseñanza es clara para cada uno de nosotros. Estamos acabando, o hemos ya prácticamente acabado el curso escolar. Hemos recibido muchas clases de escuela dominical, hemos recibido muchos mensajes, me habéis tenido que soportar muchas veces detrás de este púlpito. La idea es que aquello que habéis oído, que habéis recibido, que le hemos recibido de parte del Señor, no solo lo instalemos en nuestro disco duro, en nuestro archivo, sino que lo pongamos en práctica. Y solo haciendo esto es que podemos experimentar una vida de gozo y de paz. Es por eso que Pablo lanza esa gran demanda. Lo que oísteis, visteis y recibisteis, esto haced. Y si hacemos tal cosa, hay bendición, hay promesa. ¿Cuál es? Que el Dios de paz estará con vosotros. La paz de Dios está a nuestro alcance, pero antes hay que hacer. No solo hay que oír y recibir, hay que pasar a la acción. Entonces es cuando el Dios de paz estará con todos nosotros. Y Pablo de la paz pasa al gozo. De la paz del 9 pasa al gozo del versículo 10. Y dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido o reavivado vuestro cuidado de mí, del cual estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad, dice. Primero nos habla de ese gozo expresado. En gran manera me gocé en el Señor. Uno de los propósitos principales, como os digo, de esta carta fue agradecer la ofrenda que los filipenses habían dado y entregado por manos de Epafrodito a Pablo. Y Pablo expresa su gozo
y dice que procede concretamente del acto de amor mostrado y manifestado por estos hermanos de Filipo al enviarles esta ofrenda. Por eso expresa cuál es el motivo de ese gozo. Y el motivo de ese gozo es que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado de mí. Pablo se goza en el hecho de que después de un tiempo pues se ha producido en ellos un cambio, ¿no? Dice ya al fin, dice el texto, ¿no? Pablo usa una expresión de la figura del lenguaje de un árbol, ¿no? Ya al fin habéis revivido. Esta expresión se refiere a esos árboles que reverdecen en primavera, que parece que durante el invierno han estado muertos, que no había nada de vida allí, pero en primavera, ¡bum!, de repente revivan, hay vida allí. Estaban muertos solo en apariencia, pero en realidad estaban vivos. Y es esto lo que se les está diciendo Pablo a los filipenses. Dice, pudiera parecer que durante un tiempo os habíais olvidado de mí, pero no os habíais olvidado de mí. Seguíais identificados con vosotros y aunque no estaba recibiendo vuestro apoyo, ahora que habéis tenido posibilidad, pues habéis revivido. Solo había sido un tiempo en el que se había interrumpido. Podríamos pensar que aquí Pablo está siendo elegante y respetuoso, siendo políticamente correcto. Bueno, aquellos que habéis estudiado a Pablo, sabéis que Pablo decía las verdades como puños, es decir, que no, eso de políticamente correcto él no era mucho, ¿no? Pablo, si les estaba diciendo esto, era porque realmente lo sentía así. Pablo no es que estuviera diciendo... la verdad es que me gozo que por fin me habéis traído la ofrenda que largamente esperaba y deseaba y por fin ha llegado, ya era hora. Pablo no está diciendo eso porque no sentía eso. Pablo se goza de que sí, de que por fin ha llegado el dinero, pero se goza porque eso pone en evidencia palpable la viveza espiritual de los filipenses que ahora estaba siendo claramente puesta de manifiesto. La evidencia de la vida espiritual de los filipenses, Pablo dice, y lo evidencia en ese vuestro cuidado de mí, del cual habéis estado solícitos. Pablo quiere dejar claro que él nunca pensó que los filipenses se habían olvidado de él, que los filipenses pasaban olímpicamente de él, como dirían los jóvenes ahora. Algo que Epafrodito parece que en su informe también lo dejaba muy claro, que eso, tal cosa nunca había ocurrido. Pablo les dice que habían sabido de que por tiempo no les era imposible, pero que ahora que se habían también enterado de su situación precaria en la carta, pues ahora han tenido esa oportunidad, ¿no? Dice Pablo, pero os faltaba oportunidad y ahora esa oportunidad se había abierto y volvía a tener estos hermanos esta nueva acción con ellos. Pablo, una vez que ha aclarado esta cuestión, pasa a exponerles, ya en el versículo 11, lo que es la tercera clave. Nos ha hablado de dos claves: pensar adecuadamente, actuar correctamente, aclarando todo este tema de la ofrenda en medio, que le produce gozo de recibirla, no por el dinero, sino por ver la vida espiritual que hay detrás. Y la tercera clave que nos muestra aquí es la de vivir una vida caracterizada por el contentamiento. Dice versículo 11, no digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él empieza haciendo una aclaración precisa, ¿no? Dice, no digo todo esto que os he dicho, todo este agradecimiento, no lo digo porque tenga escasez.
la causa de haber recibido vuestra ofrenda me causa gozo, pero no gozo por tener más dinero, sino gozo por lo que ella evidencia de vuestro amor, de vuestra entrega y vuestro cariño para mí. Ciertamente que esa ofrenda pues aporta y mitiga mi penuria en la prisión, pero lo que pone de manifiesto es vuestro amor y vuestra generosidad para mí. Y después de hecha esta aclaración es cuando Pablo expresa de forma personal aquello que él ha aprendido en su vida, ¿no? Es decir, y viene del capítulo 3, aquello de que, hermanos, aquellos que somos perfectos, aunque no hayamos conseguido, es decir, pero ya he tenido una gran trayectoria. Y Pablo lo que había aprendido es a contentarse, cualquiera que sea la situación. Pablo había llegado a un punto de madurez cristiana que había llegado a aprender a no depender de las circunstancias exteriores. El exterior no condicionaba su gozo ni su paz interior. Él estaba contento, satisfecho, complacido, sean cuales sean las circunstancias externas que le podían rodear. Él había decidido, porque eso es una decisión, no es algo que él había decidido, había pensado y después había actuado, había decidido a que el entorno no iba a robar el gozo de su salvación, ni iba a perturbar la paz del Señor en su interior. Él no iba a permitir que las circunstancias externas condicionaran su existencia y por eso había decidido vivir en medio del contentamiento, de la complacencia, haciéndonos ver con esta actitud de vida dónde reside esa clave para vivir en gozo y en paz, sean cuales sean las circunstancias, y es el contentamiento. He aprendido a contentarme. El contentamiento no cae del cielo a kilos. El contentamiento se aprende. Yo puedo ahora estar hablando de él, pero hemos de practicarlo, no solo hablar y pensar, sino actuar. ¿Y qué es lo que había aprendido Pablo? Pues él dice cuál es la experiencia de ese verdadero saber. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia o como para tener necesidad. Sé vivir, literalmente sé estar, sé subsistir. Este conocimiento de vida es algo que evidentemente había sido enseñado por el Espíritu Santo que mora en su vida y que mora en la tuya y en la mía. ¿Y qué es lo primero que aprendió? Pues aprendió humildad, algo de lo que nos hablaba que era la característica principal del Señor Jesús en el capítulo 2 de Filipenses que antes os leí. Sé vivir humildemente. Pablo experimentó en sus carnes ese humillador proceso, o ese proceso humillador de tener muy poco. Vivir humildemente equivale a empequeñecerse delante de los demás. Vivir humildemente no solo implica pasar algún tipo de escasez, sino además parecer a los ojos de los demás muy poca cosa, ¿no? Tú, el gran apóstol de los gentiles, ¿no? No tienes un duro, no tienes donde caerte muerto, ¿no? El tanto tienes y el tanto vales ya funcionaba también en los tiempos de Pablo. Y Pablo había aprendido a vivir de esta forma. Pablo sabía lo que era pasar hambre, frío, sed, carencia de alimento, carencia de ropa,
experimentar sufrimientos físicos, persecución, tortura, latigazos. Tenemos allí toda una experiencia, grandes pasajes en 2 de Corintios que por amor al tiempo no os los leeré, pero que son conocidos. Pero él también aprendió a tener abundancia. Dice, sé tener abundancia. Si es complicado el saber vivir humildemente, Pablo reconoce que el vivir en abundancia es igual o más difícil que lo demás. Abundancia en este pasaje equivale a tener más de lo suficiente. La abundancia puede ser causa de vanagloria y ser causa de arrogancia, como nos hace ver el mismo Señor Jesús cuando les escribe a la iglesia de Laodicea, les escribe a creyentes y les dice, vosotros decís que sois ricos, que os habéis enriquecido, lo cual era cierto, y que de ninguna cosa tenéis necesidad, decían ellos, ¿no? Y Jesús dice, ¿y no sabéis que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Pablo nos habla de una enseñanza integral. En todo y por todo estoy enseñado. Pablo reconoce que a lo largo de su experiencia cristiana había aprendido el secreto de la paz y del gozo, así como para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para tener necesidad. La expresión de estar saciado se utilizaba en ese tiempo especialmente cuando se refería a un animal que lo cebaban, que lo engordaban hasta la hartura para después poder sacrificarlo. Y de nuevo surge esa idea de tener más de lo suficiente. Aquí los contrastes que hace notar Pablo son evidentes. Pasa del extremo de tener hambre al de estar saciado. Pasa del extremo de tener necesidad al de tener abundancia, a tener más de lo necesario. Es un signo de profunda y verdadera madurez personal y espiritual ser capaz de aceptar con gozo cualquiera que sea la situación que el Señor nos permita vivir. De ahí esa oración que también hace el sabio en Proverbios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, versículos 8 y 9, cuando allí el sabio dice al Señor, no me des pobreza ni riqueza, dame de comer la porción del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, ¿no? Y me venga arriba y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso, que me falte y entonces robe o profane el nombre de Dios. Creo que esta verdad a cada uno de nosotros nos debería hacer reflexionar muy seriamente, ¿no? Creo que la aplicación para nuestras vidas es evidente. Todos y cada uno conocemos nuestra economía, todos y cada uno sabemos lo que tenemos o lo que dejamos de tener. Todos hemos sufrido o estamos sufriendo las consecuencias de la crisis económica de estos últimos años y que aún no hemos acabado de salir. Pero creo, honestamente, delante de Dios, que la inmensa mayoría de los que hoy estamos aquí debemos reconocer que tenemos lo suficiente, que tenemos quizá más de lo suficiente, de lo cual no creo que nos tengamos que avergonzar, sino ser totalmente agradecidos a Dios. Pero la pregunta es, teniendo lo que tengo, teniendo quizá más de lo necesario, ¿vivo en el contentamiento? ¿O vivo en esa queja permanente, deseando, anhelando más? ¿Vivo en satisfacción o vivo insatisfecho? ¿Tengo satisfacción en Dios por lo que a Él le ha placido darme en este momento o no lo tengo? Y después de lanzaros y de lanzarme estas preguntas que cada uno delante de Dios debe responder, llegamos, como digo, al versículo más conocido de la epístola,
uno de los más citados en el Nuevo Testamento y posiblemente, como digo, uno de los versículos más mal interpretados al ser sacados de su contexto y convertirlo en un pretexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mirad, la consecuencia lógica de una vida que integra las claves de una vida que se caracteriza por el gozo y por la paz, esto es, aquel que piensa adecuadamente, aquel que actúa además adecuadamente o correctamente y aquel que vive bajo los parámetros del contentamiento, es el que puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que la fortaleza espiritual es una realidad cotidiana y normal de la experiencia del día a día de ese creyente. Lo primero que Pablo habla es del alcance que tiene esa fortaleza. Todo lo puedo. Nos habla del alcance de que en cualquier situación yo tengo los recursos necesarios para hacer frente a la situación que venga. Todo lo puedo. Y ese todo se refiere en este contexto especialmente a una situación marcada por la economía. Esa es la primera aplicación directa, pero evidentemente que tiene una aplicación cotidiana a cualquier situación que sea, de enfermedad, de angustia, por cualquier circunstancia adversa que nos rodee. Tengo los recursos necesarios, pero Pablo nos hace ver que no solo tiene los recursos necesarios, sino nos hace ver de dónde vienen esos recursos necesarios, dónde está la seguridad de tener esos recursos necesarios. Y dice, en Cristo que me fortalece. Lo relevante en este versículo es ver de dónde proviene la capacidad y de dónde proviene la seguridad de tener fortaleza. Y la seguridad viene del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el Señor y solo el Señor de donde proceden todos nuestros recursos, toda la capacidad para hacer frente a cualquiera que sea la circunstancia que nos rodee, ya sea condicionado por la economía, por la enfermedad, por la pérdida, por cualquier circunstancia que podamos tener alrededor. El Señor Jesús ya nos lo dijo en esa parábola en el capítulo 15, estando dando esas últimas enseñanzas con la parábola de la vid, ¿no? Vosotros sois mis sarmientos y separados de mí, dice, nada, es que nada podéis hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La verdad que se encuentra detrás del todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también la encontramos en otras palabras también del mismo a Pablo, que son también muy conocidas allí en 2 de Corintios, cuando dice y expresa esa situación personal, ¿no? De que tenía un aguijón en la carne, ¿os acordáis? ¿No? Es decir, y que hasta por 3 veces, que es una hipérbole, ¿no? Que fueron más de 3 veces, y que finalmente dice, pero por más que he orado al Señor, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué hace? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. 3 son los parámetros para vivir una vida de gozo y de paz. Pensar adecuadamente, actuar correctamente y vivir bajo la dinámica del contentamiento. Y 4 han sido a lo largo de toda la epístola los llamados de Pablo lanzados a los creyentes y a la iglesia de Filipo y por extensión a todos nosotros, primero a tener un comportamiento que sea digno del Señor.
Segundo, a ser todos de un mismo sentir. En tercer lugar, a estar firmes en la fe. Y finalmente, a vivir esa vida caracterizada por el gozo y la paz. Y todos estos llamados que hizo Pablo a la iglesia de Filipo, tengo el convencimiento pastoral que también Dios, el Espíritu Santo, nos lo lanza a cada uno de nosotros, nos lo lanza a la iglesia de Viladecans, una iglesia que, como a Filipo, no siendo una mala iglesia, porque Filipenses era una de las buenas iglesias del Nuevo Testamento, pero con todo aún tenía que mejorar, tenía margen de mejora, y como decíamos la semana pasada, pues tenía que seguir progresando adecuadamente. Asimismo, nosotros también tenemos que proseguir adecuadamente, como en el contentamiento que acabamos de hablar, como en el tema de vivir vidas dignas del Evangelio, en el hecho de tener firmeza en nuestra fe, y, cómo no, en ese pensar adecuadamente para actuar correctamente y vivir vidas llenas de contentamiento. Finalmente, como decía Pablo, en conclusión, ruego a Dios que vivamos y seamos capaces de vivir a la luz de esa enseñanza que también Pablo comparte en el primer versículo y en el capítulo, y que también mencioné la semana pasada, cuando dice que aquel que empezó la obra en cada uno de nosotros, esto es el Señor Jesús, Él se ha comprometido a finalizarla. Y mientras dure ese proceso de finalizarla, pues podemos contar con Él. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que es lo mismo que decir, tengo a mi disposición todo el poder del Espíritu Santo que mora en mí para poder hacer frente con dignidad cualquier situación que acontezca en mi vida. Y Pablo termina su epístola dando gracias a Dios y a los creyentes, saludando a los hermanos y alabando a Dios. Y dice: al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con esta manera tan maravillosa de terminar su epístola, en la que nos enseña que la vida del creyente debe ser una constante y continua adoración al Señor, es que también me gustaría a mí terminar esta predicación. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea a Él y solo a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga, pues, su palabra en nuestros corazones.